que la corona de España dispensó a los indígenas. Políticos traidores y oportunistas se han encargado de inocular a la población una propaganda negativa y sesgada sobre el trato que la corona de Castilla dispensó a la población en el descubrimiento de América. El acontecimiento más importante de la historia del mundo, según Vargas Llosa. Uno de los baluartes y creadores de la leyenda negra fue sin duda el español Fray Bartolomé de las Casas. Su falta de veracidad, sus comportamientos dispares en los territorios conquistados, sus informes sesgados, sus datos falsos sobre la conquista han sido el caldo de cultivo para el desarrollo de la propaganda negativa. Psicólogos, historiadores, investigadores, literatos, etc., han analizado la personalidad de este fraile y la gran mayoría coincide. Fray Bartolomé de las Casas sufre de doble personalidad, megalomanía, exageración sin límites y un gran falsario. La corona realizó en el Nuevo Mundo grandes inversiones en infraestructuras como hospitales, universidades, escuelas. Para hacer justicia, habría que descontar a la cantidad de metales que los españoles trajeron de América los robos que sufrió la corona, cuando sus galeones transportaban los metales preciosos. Los desequilibrios territoriales, la historia señala que las potencias extranjeras han tratado al descubrimiento de América con maldad inquina, con el único objetivo de envenenar las mentes de los colonos para finalmente desembocar en la independencia y así manejar a su antojo la economía y las fértiles tierras americanas. España efectivamente perdió la batalla de la propaganda. ¿Cómo fue posible conquistar tan vastos territorios con solo un puñado de hombres? Una vez descubierto el Nuevo Mundo, se produjo un desequilibrio territorial a favor de España, que los ingleses no podían tolerar. Al Imperio Español había que destruirlo a toda costa, política, militar, a través de la difamación o de la propaganda negativa. Hubo una gran campaña de descrédito por parte de los ingleses y holandeses, a los que se sumaron también franceses, portugueses y judíos. Cristóbal Colón tuvo una teoría, pensaba que la Tierra era esférica y que la costa oriental de Asia podía alcanzarse fácilmente navegando hacia el oeste. Él buscó ayudas a todos los estados de entonces, Portugal, Francia, España, los estados pontificios, etc. Hasta que consiguió que Isabel de Trastámara, la católica, financiase los viajes empeñando sus joyas y más los préstamos de los banqueros genoveses, más de 1 millón de maravedíes que la Santa Hermandad donó y los hermanos Pinzón, que eran pudientes, también aportaron. El costo total de la operación eran 2 millones de maravedíes para pagar los salarios de los 120 marineros y los 3 meses y las vestimentas, armas, comida, etc. Los demás países, Francia, Portugal e Inglaterra, tuvieron también la oportunidad de haber financiado la empresa de Colón, pero no se arriesgaron. Por lo tanto, los únicos beneficiarios legales eran los reyes de Castilla y Aragón, Isabel de Trastámara y Fernando de Aragón. Pero el resto de países también querían participar del botín, pero sin riesgo alguno. No obstante, Portugal fue el único beneficiario, ya que antes de la aventura de Colón ya habían pactado el llamado Tratado de Alcachoas, firmado en 1479 entre las coronas castellana y portuguesa. Según este tratado, el Reino de Castilla, así como las Islas Canarias, serían para Isabel y Fernando, mientras que Madeira, Puerto Santo, las Azores, la isla de Cabo Verde, así como el derecho de conquista del Reino de Fez y el derecho de navegación al sur del paralelo de las Canarias, serían para Portugal. Pero el tratado definitivo, una vez ya descubierto el Nuevo Mundo, fue el famoso Tratado de Tordesillas, que se desarrolló y se firmó en el 1 de junio de 1494. En este mapa vemos que se trazó una línea imaginaria, un meridiano de polo a polo, a 370 leguas de Cabo Verde. Las tierras del oeste pertenecerían a Castilla y las del este para Portugal. Prácticamente todas las tierras del Nuevo Mundo serían para Castilla, con la excepción de Brasil. Negra han sido los políticos que tratan de desprestigiar y buscar el lado negativo de los éxitos que España ha conseguido a lo largo de su historia. Los religiosos, la brutal campaña contra el catolicismo efectuado por los países anglosajones, con mayoría protestante. Y los judíos, que a su vez se sumaron a esta campaña de descrédito en represalia por su expulsión de España
por los Reyes Católicos en el 1400. España es la nación más antigua de Europa. Algunos historiadores han considerado ya a España como nación desde el reinado de los visigodos, de Leovigildo en el siglo VI. El origen del Estado-Nación de España surge cuando los reyes católicos sometieron a la nobleza y al clero, expulsaron a los judíos, unificaron las colonias de Castilla y Aragón, conquistaron Granada y descubrieron América. San Isidoro de Sevilla, clérigo, hijo de padre hispano-romano y de madre goda, eleva a España a la categoría de primera nación de Occidente en su libro Historia Gotorum. Dice, de cuantas tierras se extienden desde el occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, oh sagrada y feliz España, madre de príncipes y de pueblos. Y el poeta Bernardo López dice en un poema, desde la cumbre bravía que el sol indio tornasola, hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Al imperio español se le llamaba el imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Qué pasó para que existiera tanta inquina y rencor contra España con tantos afectos que tenía a esta raza y a estos territorios? El siglo de oro de las artes y las letras es el culmen de la literatura española y universal, se desarrolló durante los siglos XVI y XVII. Si estudiamos la expulsión de los judíos de España y del resto de países, por razones religiosas, Isabel de Trastámara decide expulsar a los judíos de España para unificar la corona de Castilla y Aragón con el resto del país. La leyenda negra dice literalmente, los pobres indefensos judíos fueron expulsados de España. Y parece ser que para los detractores la única nación que expulsó a los judíos ha sido España. Los judíos fueron tratados, los que se quedaron no perdieron sus propiedades y los que se fueron se llevaron sus pertenencias en dinero, oro y valores. Aquí en este mapa se reseña la expulsión que ha tenido lugar en Europa, por ejemplo en Inglaterra en 1990, Francia en 3 ocasiones, Alemania e Italia en el siglo XIV, Lituania en el 1445, otras expulsiones en el año 49, en fin, que no solamente España ha expulsado a los judíos. Lo digo para los analfabetos e indigentes mentales.